¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos hechos de la vida cotidiana, asuntos importantes, informativos, con elementos que nos permitan tener una mayor comprensión para un mayor entendimiento de lo que ocurre en nuestro entorno. La nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende suprimir la reelección de senadores, de diputados locales y federales, así como de alcaldes, regidores y síndicos, esto en el ámbito estatal. En tanto que quedó pendiente, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024, cuando le entregó a la Cámara de Diputados una serie de propuestas de reformas constitucionales, entre las cuales incluía la propuesta para desaparecer los legisladores plurinominales, los regidores, los síndicos y los alcaldes que también llegan por la vía de la representación proporcional. El propósito es que desaparezca la figura de la representación proporcional, algo que sin duda va a causar mucha polémica y probablemente también mucha resistencia hasta en el seno de la coalición gobernante que integran Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. ¿Por qué? Pues porque la supresión de los plurinominales representará también menos puestos de trabajo o menos puestos en el gobierno para aquellos que quieren vivir cómodamente a costa del erario. La polémica por la distribución de los legisladores plurinominales durante agosto pasado, que la oposición impugnó por considerar que habría una sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados, ha dado paso al obligado análisis sobre la pertinencia de mantener vigente la figura de las diputaciones de representación proporcional. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el papel de los diputados y los senadores plurinominales es sumamente discutido y criticado por un amplio segmento de la sociedad, pues se considera que son de poca utilidad para la República, a pesar de que directamente nadie ha votado por ellos. A diferencia de los legisladores de mayoría relativa en ambas cámaras, que sí reciben el apoyo o el rechazo directo de los ciudadanos en las urnas. Otro elemento importante es que la reducción de los integrantes en ambas cámaras también contribuiría a hacer menos oneroso el financiamiento del Poder Legislativo, que ha experimentado un incremento en el gasto para los contribuyentes del 342% entre el año 2000 y el 2024. Es decir, ese poder legislativo tan cuestionado por los ciudadanos, que para muchos no tiene mayor utilidad, ese poder legislativo cada día es más oneroso. Y en particular se critica que en la Cámara de Diputados estén 200 legisladores de representación proporcional y que en la Cámara de Senadores haya por lo menos 32 legisladores que llegan sin el voto directo de los ciudadanos. Y mire usted,
en la diapositiva número 4, la número 4, vemos los presupuestos de egresos del Congreso de la Unión, es decir, de las dos cámaras, en los últimos 24 años. Por ejemplo, en el año 2000, en el año 2000, el costo total del Poder Legislativo fue de 3.790 millones de pesos, así en números cerrados. En el año 2000, los contribuyentes tuvieron que gastar 3.790 millones de pesos para el sostenimiento de las cámaras de diputados y senadores, 3.790. Si nos vamos al 2012, ese gasto en el Poder Legislativo ya había aumentado a 10.987 millones de pesos. Pero si nos trasladamos hasta el 2018, la cuenta aumenta a 15.574 y este 2024, el Congreso de la Unión, las dos cámaras, le costarán a los contribuyentes 16.760 millones de pesos. 16.760 millones de pesos le cuesta a los contribuyentes sostener al Congreso de la Unión en este 2024. De esos 16.760 millones de pesos, 4.955, es decir, casi 5.000 millones de pesos, se destinan para el sostenimiento de la Cámara de Senadores, que tiene 128 integrantes, y casi 9.000 millones de pesos, como lo vemos en esta tabla de la diapositiva 14, 8.982 millones de pesos, casi 9.000 millones de pesos es lo que le costará en el 2024 a los contribuyentes sostener esta Cámara de Diputados con 500 legisladores, donde la propuesta del expresidente López Obrador es que se reduzca a 300, de 500 a 300, eliminando los 200 diputados plurinominales para que solamente lleguen a la Cámara de Diputados los 300 que sean electos de manera directa, con el voto de los ciudadanos por mayoría relativa. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues las diputaciones plurinominales y las senadurías de representación proporcional, y este es un dato muy importante, los pluris, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son también el botín más apetecido de las dirigencias partidistas, que siempre reservan los primeros lugares en las listas para los líderes y para sus socios, aliados, cómplices o parientes privilegiados. Y en algunos casos, apartan esos lugares de privilegio para aquellos políticos que necesitan el fuero constitucional que les garantice inmunidad para no ser juzgados por los delitos que presumiblemente pudieran haber cometido. Algunos casos concretos en los supuestos mencionados. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, número 1 en la lista de aspirantes al Senado de su partido. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, número 1 en la lista de aspirantes del PAN al Senado de la República. Y en los primeros lugares también apareció el también exdirigente panista, así como ex candidato presidencial albiazul, Ricardo Anaya Cortés. ¿Y qué es lo que distingue a estos senadores pluris? Bueno, en el caso particular de Alito Moreno, el priista, y del panista Anaya Cortés, ustedes saben muy bien que pesan serias acusaciones de presumible corrupción de denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la propuesta del expresidente López Obrador sobre la desaparición de los plurinominales? Bueno, el expresidente propone eliminar, como le decía a usted, los 200 legisladores de representación proporcional para que solamente sean electos 300 legisladores por el principio de mayoría relativa. Usted sabe que los 300 distritos de mayoría se integran al dividir la población del país, que anda alrededor de los 126 millones de personas, de acuerdo con el último censo. El censo del INEGI dice que en el último censo, el que se levantó en el 2020, en este país hay 126 millones de habitantes. Esa cantidad se divide entre 300, que son los 300 distritos uninominales de mayoría que hay en el país, y en esos 300 distritos se vota por diputados de mayoría.
Lo que propone López Obrador es que desaparezcan los 200 legisladores de representación proporcional, esos que están en las listas que se reparten 40 legisladores pluri por cada una de las 5 regiones en las que está dividido el país. Bueno, la propuesta es que esos legisladores por los que nadie vota de manera directa desaparezcan y solamente queden los 300 de mayoría relativa que la gente conoce, observa y vota por ellos cuando acude a las urnas. Y vea usted en la diapositiva número 7, vemos con toda claridad cuáles son las dos reformas medulares que propone López Obrador con respecto a los diputados. Diapositiva número 7. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Es decir, solamente se votaría por 300 diputados de mayoría. Y el artículo 53 complementa esta idea al señalar que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los 300 distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. Estamos hablando del censo del 2020, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados o diputadas de mayoría. Para su elección se observará el principio de paridad de género, para lo cual cada partido propondrá una fórmula por cada distrito electoral y cada fórmula se compondrá de personas del mismo género. Es decir, si hay estados muy pequeños como Colima, como Tlaxcala, o que tengan nada más 2 o 3 distritos electorales y que se elijan solo 2 o 3 diputados por esos estados más pequeños, se privilegiaría el principio de la paridad de género, y si son dos, es una mujer y un hombre, y si fueran tres, serían 2 mujeres y un varón. Pero en general solamente se votaría por diputados de mayoría, buscando que la proporción de mujeres y hombres candidatos sean equiparables. Con respecto al Senado, ¿cuál es la propuesta? Bueno, pues en la diapositiva número 8 vemos con claridad las reformas que el presidente propone a 2 artículos de la Constitución. En el artículo 56, el Senado dice lo siguiente: el Senado de la República se integrará por 64 senadores y senadoras, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria. ¿Esto qué significa? Usted sabe que hay 32 entidades federativas en el país, 32 entidades. Eso significa que se votaría solamente por 2 senadores de mayoría por cada estado del país, de tal manera que el Senado se integraría solamente por 64 legisladores. Actualmente, de acuerdo con lo que establece la ley, se eligen 2 senadores de mayoría por cada estado, un senador de primera minoría, es decir, 2 senadores del partido que gana por mayoría de votos y un senador del partido que queda en segundo lugar. Entonces son 3, 2 de mayoría relativa y uno de primera minoría. Pero además, los partidos entregan una lista nacional de 32 candidatos, de donde se reparten 32 posiciones en el Senado con base en los porcentajes que logran los partidos en el conjunto de su votación nacional para senadores. Y ahí es donde los dirigentes de los partidos se ponen ellos, por supuesto, en primero, segundo, tercer lugar para asegurar su posición en el Senado. Usualmente van en primer lugar. Marco Cortés se puso en primer lugar de la lista de senadores pluris, igual que Alito Moreno, el del PRI. Pero también en los primeros lugares, calculando cuántos senadores pluris pudieran tener, ahí acomodan a sus cuates, cómplices, socios, amigos. Bueno, pues la reforma del expresidente, perdón, la reforma de López Obrador pretende que solamente se elijan dos senadores de mayoría por cada estado para un total de 64 senadores de mayoría. Y el artículo 116, que también se pretendería reformar, en el artículo 116 se establecería
que el número de representantes en las legislaturas de los estados no podrán exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas. Y por cada millón de habitantes adicional podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados. Es decir, ningún estado, por muy grande que sea, como es el caso, por ejemplo, del Estado de México o de la Ciudad de México o Jalisco, ninguno podrá tener más de 45 diputados locales. Y este es el dato fino al final del artículo 116, según la propuesta de reforma de López Obrador. Las legislaturas de los estados se integrarán con diputadas y diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa. Bueno, hay datos que sin duda causarán mucha inquietud a los partidos de oposición. ¿Cuáles son esos datos que podrían inquietar a la oposición? Fíjese usted, si solo hubiera senadores y diputados de mayoría relativa en el Congreso de la Unión, la presencia de Morena y sus aliados sería aplastante. Y veamos dos ejemplos concretos. En los comicios del pasado junio, Morena y sus aliados ganaron 60 de 64 senadurías de mayoría relativa en 30 de 32 estados del país para un porcentaje del 93.75%. De la misma manera, Morena y sus aliados ganaron 256 de 300 diputados de mayoría relativa en 30 de 31 estados del país para un porcentaje de 85.33%. En el caso de las senadurías, por ejemplo, la oposición solamente le ganó a Morena y sus aliados en dos estados, en el estado de Aguascalientes y en el estado de Querétaro. Nada más dos de 32 estados se llevó la oposición por mayoría relativa. Y en el caso de las diputaciones de mayoría relativa, la oposición solamente consiguió restarle a Morena y a sus aliados 40 diputados en los estados que son emblemáticos de la oposición. Miren, lo vemos en la siguiente diapositiva, en la número 10. En la diapositiva número 10 vemos, por ejemplo, que de los 32 estados del país, Morena ganó la mayoría de las diputaciones federales en, perdón, estamos viendo en la diapositiva 10, en la diapositiva 10 estamos viendo los resultados para el Senado de la República. Diapositiva 10, Senado de la República. Ahí vemos que Morena ganó por mayoría en 30 de 32 estados del país. En 19 estados del país, Morena ganó los dos senadores de mayoría relativa en 19 entidades en coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. De manera separada, Morena ganó las dos senadurías de mayoría relativa en 10 estados de la República. Ahí vemos los colores en el mapa que ustedes observan a la derecha. Y la oposición, integrada por PAN, PRI y PRD, solamente ganó en dos estados del país. Como le decía a usted, en el estado de Aguascalientes, que aparece en azul en el mapa, y en la otra manchita azul hacia el centro, que es el estado de Querétaro. Y esa mancha verde que usted ahí ve corresponde al estado de San Luis Potosí, donde el Partido Verde, de manera individual y separada, ganó las dos senadurías de mayoría. ¿Esto qué significa? Que en la contienda de mayoría, si solamente se hubiera competido por senadores de mayoría, de los 64 senadores, Morena y sus aliados habrían ganado 60. ¿Que los ganaron? Aquí sin incluir los pluris, que son 32 más, y los de primera minoría, que son 32 más. Pero solamente en la disputa de los 64 senadores de mayoría, Morena ganó 60 para un porcentaje del 93.75%. Y ahí lo ve usted en el mapa y lo ve usted en la tabla numérica del lado izquierdo. Y en la diapositiva número 11 vemos el escenario con respecto a las diputaciones de mayoría relativa. Usted ve en este mapa y en esta tabla de la diapositiva 11, ve usted cómo Morena, en alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ganó 219 diputaciones de mayoría relativa. Luego, de manera individual, por separado,
Morena solito ganó 37 distritos electorales para 37 diputaciones de mayoría. Arriba ve usted que el PAN de manera independiente logró tres triunfos de mayoría y esos tres los logró en el estado de Aguascalientes, que fue el único estado de la República donde la oposición ganó todas las diputaciones que estaban en juego. En Aguascalientes se compite por tres diputaciones de mayoría y es el único estado donde el PAN le ganó las tres diputaciones de mayoría a Morena y a sus aliados. Ve usted también que aparece Movimiento Ciudadano con una diputación. La única diputación de mayoría que ganó Movimiento Ciudadano fue en el estado de Jalisco, en el distrito número 2 con cabecera en Lagos de Moreno, en la región de Los Altos. Pero las tres diputaciones de mayoría que aparecen allí en la parte superior y que ganó el PAN, esas diputaciones de mayoría corresponden al estado de Aguascalientes, que es el único estado que la oposición le ganó a Morena y sus aliados en la contienda por las diputaciones de mayoría. Claro, hay otros estados, por ejemplo, como usted ve ahí, donde Morena ganó una o dos diputaciones o tres diputaciones, pero solamente en Aguascalientes superó en el total de las diputaciones en disputa a la coalición morenista. Por lo tanto, si usted observa, 256 diputaciones de las 300 de mayoría relativa las ganó Morena en 30 de 31 estados del país, para un porcentaje del 85,33%. Cuando la oposición ve estos números, la diapositiva 10 y la diapositiva 11, donde gráficamente se muestra la fuerza de Morena y sus aliados, evidentemente en el momento en que se empiece a analizar la posibilidad de que solamente se vote por senadores y diputados de mayoría, pues varios partidos de oposición van a poner el grito en el cielo porque difícilmente van a poder derrotar a Morena y a sus aliados. Usted sabe, por ejemplo, que en el caso de las diputaciones, por ejemplo, Movimiento Ciudadano gana una sola diputación de mayoría relativa y el INE le otorga 26 de representación proporcional. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿en dónde está la sobrerepresentación? ¿En Morena o en la oposición? Porque finalmente, con este porcentaje del 85,33% que Morena obtiene en la disputa de las 300 diputaciones de mayoría, pues uno dice, bueno, pues en las diputaciones de mayoría se los llevó de calle y prácticamente los desapareció. En este mapa usted puede ver, por ejemplo, que en 17 estados de la República, la oposición no le ganó ni un solo distrito electoral a Morena. Y vea usted en el mapa los estados que están coloreados en un color café rojizo y los que están en rosa. Esos son los estados donde la oposición no le pudo ganar ni un solo distrito a Morena. Vea usted, por ejemplo, los casos, digamos, de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas. Fueron estados donde la oposición no le ganó nada, nada le pudo ganar a Morena. Y esto sería, de alguna manera, el punto que pondría en discusión la posibilidad de que solo se vote por diputados de mayoría y senadores de mayoría, porque indudablemente la oposición diría no, estaríamos en una total desventaja. Pero el punto aquí es muy simple. El punto es, la gente decide y la gente vota y decide y vota cuando va a la urna por qué partido tiene más preferencia o más confianza. Entonces, los partidos tendrían que trabajar más duro para que la gente les devuelva la confianza a aquellos que se las ha retirado. Pero además hay otra cosa. Todos los partidos políticos tienen financiamiento público. No pueden argumentar que están en desventaja porque todos tienen recursos para hacer promoción y publicidad y competir con firmeza frente a sus rivales. Bueno, ¿cómo y en qué momento surgió la representación proporcional en el Congreso de la Unión? Bueno, ante la presión de importantes movimientos sociales, como el del magisterio entre 1956 y 1958, el de los ferrocarrileros entre 1958 y 1959, y el impacto social y la efervescencia que generó en toda Latinoamérica el triunfo de la Revolución cubana, consolidada en su fase armada con el derrocamiento de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. En ese clima, el gobierno de Adolfo López Mateos
que estuvo en la presidencia de 1958 a 1964, se vio presionado para impulsar reformas electorales que permitieran ampliar la participación de la oposición. La reforma al artículo 54 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 22 de junio de 1963, dispuso que todo partido político nacional que lograra el 2.5% de la votación total en el país tendría derecho a que se le acreditaran 5 diputados de partido y uno más hasta 20 como máximo por cada medio punto porcentual de voto adicional. Es decir, con el 2.5%, los partidos tendrían derecho a 5 diputados. Y por cada medio punto porcentual adicional, podrían tener un diputado más hasta llegar a un máximo de 20 legisladores de representación proporcional. Y en la diapositiva 13 vemos el decreto publicado el sábado 22 de junio de 1963 y en la 14 vemos la continuación de esta reforma al artículo 54 constitucional, que fue la reforma que abrió el Congreso a los partidos de oposición. En los siguientes 10 años, la oposición logró 100 diputados de partido, 10 por año en promedio, pero a los partidos de oposición les costaba trabajo hacer el porcentaje mínimo de votación del 2.5%. Ante esta situación, el presidente Luis Echeverría promovió las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de febrero de 1972 para disminuir el porcentaje de votación que se le exigía a los partidos de oposición como cuota mínima para poder acreditar sus 5 primeros diputados de partido. El porcentaje bajó de 2.5 a 1.5 de la votación nacional, al mismo tiempo que se aumentaron las diputaciones de partido que podía obtener cada partido político de oposición, al pasar de 20 a 25 curules. Los cauces de participación abiertos en 1963 y en 1972 no fueron suficientes, pues entre 1970 y 1974 se desarrolló en la Sierra de Guerrero la guerrilla organizada inicialmente a través de la Asociación Cívica Guerrerense con Genaro Vázquez Rojas al frente y el Partido de los Pobres que tenía como líder a Lucio Cabañas Barrientos. Fue en esa época también, el 29 de agosto de 1974, cuando se perpetró en Guadalajara el secuestro del exgobernador y refundador de la Universidad de Guadalajara en 1925, José Guadalupe Zuno. Lo secuestraron las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que se identificaban con las siglas de FRAP. También, entre 1973 y 1977, operó en varias regiones del país la célebre Liga Comunista 23 de septiembre. Se presume que un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre fue el que terminó con la vida del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973. Todos estos acontecimientos condicionaron al gobierno para ampliar los cauces de participación democrática, de tal manera que los primeros 100 plurinominales surgen de la siguiente manera. La presencia de los diputados federales plurinominales aumentó con la reforma al artículo 52 constitucional, publicada el 6 de diciembre de 1977, siendo presidente José López Portillo y Pacheco y secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. A partir del 77 de 1977, habría 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Años después, el 15 de diciembre de 1986, siendo presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado y secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, se aumentó la Cámara de Diputados Federal a 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional como está actualmente. Y como lo vemos en la diapositiva número 19, esta es la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hasta este lunes 7 de octubre del 2024. Bueno, martes 7 de octubre del 2024. Hasta este martes 7 de octubre del 2024, en la diapositiva 19 vemos cómo está integrada la Cámara de Diputados. Perdón, hasta este lunes 7 de octubre, lunes 7 de octubre. Y bueno,
También aumentan los integrantes del Senado, porque el 3 de septiembre de 1993, durante el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen a los senadores de representación proporcional. En los comicios del domingo 21 de agosto de 1994 fueron electos 3 senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría por cada entidad federativa del país. Esta norma no se había modificado desde el año de 1874, cuando fue instalado por primera vez el Senado de la República en nuestro país. Es decir, los 64 senadores que se establecieron en 1874 siguieron siendo los mismos hasta que se modificó la ley en 1993. Y finalmente, surgen los senadores pluris el jueves 22 de agosto de 1996, cuando se reforma otra vez el artículo 56 constitucional, en el que se establecía una nueva conformación de la Cámara de Senadores, que estaría integrada por 128 legisladores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serían elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno sería asignado a la primera minoría. Para esos efectos, los partidos políticos tendrían que registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos y una lista nacional de 32 candidatos a diputados plurinominales por cada partido político, que se repartirían con base en el porcentaje de votación que cada partido lograra en la votación nacional para senadores. Y bueno, esta es la historia de los pluris, esos pluris que podrían desaparecer durante este sexenio. Y así concluimos hoy puntos y comas. Gracias. Por aquí nos veremos mañana.